Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí saludándolos con otro video más. Esta vez pues me decidí a hacer este video porque, como a lo mejor algunos de ustedes sabrán, pues hoy es el aniversario de la Facultad de Ingeniería. De hecho, ya cumplimos por acá 37 años de la facultad, de la cual me ha tocado estar, si cuento mis años como alumno, pues desde 2008 hasta la fecha, pues son 16 años, ¿no? Entonces, se dice bien rápido, ¿no? Pero pues 16 años es un montón de cosas que es difícil de repente tratar de resumir, ¿no? Pero bueno, voy a tratar y este video trataré de que sea acerca de pues de mis experiencias, de mis vivencias que he tenido acá en la Facultad de Ingeniería, pues el aprendizaje también que he tenido, estando acá en la facultad como alumno y también pues como profesor. Y bueno, voy a tratar de hacerlo, no sé qué tanto me vaya a extender, pero bueno, espero que también y mi intención era pues que este video los inspire pues de cierta manera, ¿no? A avanzar en sus proyectos, personales y demás. Un poco compartir también mi testimonio de lo que he vivido por acá en la facultad y pues bueno, empezaré, por describirme, pues yo, como algunos de ustedes a lo mejor pues ya sabrán, yo pues me dedico a la investigación, yo también soy profesor, de hecho pues yo estudié mi doctorado en mecatrónica en la Facultad de Ingeniería, acá en el campus de San Juan del Río en Querétaro, México, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos para ponerles en contexto. Y bueno, quisiera empezar esta historia pues en realidad antes de entrar a a la Facultad de Ingeniería, para hacer una especie como de comparación de cómo era yo antes de entrar a la facultad y cómo fui evolucionando o cambiando, ¿no? A través del tiempo. Y bueno, yo voy a empezar, yo creo que empezaré quizá de un poquito de mi historia de vida. Siempre he sido una persona muy curiosa, siempre trato o me cuestiono cómo funciona el mundo, cómo funciona esta realidad. Creo que es parte de lo que a mí me motivó a hacer investigación o a ser científico, si se le pudiera llamar de alguna manera. Entonces yo siempre he sido ese tipo de persona, incluso pues yo desde pequeño recuerdo una anécdota que de repente me compartió mi mamá y era que, bueno, había un examen en la primaria y bueno, en este examen pues preguntaban qué comían ciertos animales, qué come la gallina, o qué tipo de animales de acuerdo a su alimentación, ¿no? Entonces yo recuerdo que puse una respuesta y pues yo me quedé sorprendido porque la maestra me puso mal esa respuesta, ¿no? Y la respuesta que buscaba, creo que la profesora o el profesor, la verdad no me acuerdo qué era, pues era que preguntaba que la gallina qué tipo de animal era, pues de acuerdo a su alimentación. Y me acuerdo que me pusieron la respuesta mal y yo lo que acuerdo es que respondí de acuerdo a lo que yo había observado pues directamente en casa de mis abuelos. Y recuerdo que es algo que le comenté a mi mamá. Yo de repente le decía, bueno, es que, ¿por qué me ponen esta respuesta mal si, por ejemplo, yo he visto que las gallinas se comen a los gusanos? O sea, yo lo he visto. O sea, como de qué me están hablando los libros de texto, ¿no? ¿Por qué me ponen mal la respuesta? En general siempre ha sido así desde pequeño, siempre he cuestionado muchas cosas, he sido muy ávido hacia la lectura, desde chico yo estaba pegado, por ejemplo, a lo que son los libros, y ya, bueno, ya después que lo pienso, pues sí era un poco anormal, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, veías a otros niños jugando, en el jardín de repente, y yo, por ejemplo, pues estaba leyendo algún libro incluso que tenía que ver con relatividad, y ya, bueno, ya que lo pienso ahora, pues sí me sorprende un poco, ¿no? Que tuviera como de repente ese tipo de gustos e inclinación hacia la ciencia ya desde tan pequeño. Entonces, pues desde siempre me ha gustado mucho la ciencia, la tecnología. Yo incluso hubo una época cuando iba en la secundaria que me compraba revistas de Popular Mechanics. Era una revista que de hecho ya se había descontinuado y de repente la empezaron a sacar otra vez, entonces, y coincidió justamente con esos años donde yo estaba en la secundaria. Yo también, por ejemplo, en la secundaria, pues me animé a empezar a tocar un instrumento musical porque a mí me habían dicho, bueno, es que fíjate que Einstein tocaba el violín. Ah, ok, entonces eso parte también me animó pues como que a explorar, digamos, otras cosas que no había explorado antes, ¿no? De hecho, pues curiosamente en algunas cosas pues sí era pues muy cerrado, ¿no? De hecho, me tuvieron que insistir para que yo, digamos, tuviera, digamos, la iniciativa de ir a empezar a tocar la guitarra, por ejemplo, ¿no?
Pero bueno, coincidió que durante esos años pues yo empecé a coleccionar esas revistas de Popular Mechanics, entonces empecé a ver de ciencia, de tecnología. Sí me gustaban los carros, pero honestamente nunca me iba a imaginar que yo iba a acabar dando clases en una carrera como es la de ingeniería mecánica y automotriz, ¿no? Y bueno, creo que de esa manera me recibí mucha influencia, digamos, del exterior para convertirme o escoger la profesión de ingeniería, ¿no? Y ya eso iba desde, pues, primaria, secundaria, luego en la preparatoria, pues no le perdí mi gusto a la tecnología, trataba de seguir coleccionando esas revistas. Me gustaba saber también, por ejemplo, cómo funcionaban las computadoras. De hecho, mi sueño era saber cómo funcionaba una computadora, ¿no? De hecho, inicialmente pues se podría decir que mi objetivo era estudiar una carrera que fuera afín a la parte informática, ¿no? Pero bueno, por una u otra circunstancia, pues ya no se pudo dar, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí en los años de prepa, pues, curioseando, digamos, un poquito aquí, un poquito allá. No era que yo no tenía internet en casa hasta cierto momento. Entonces, yo todo lo que absorbía, pues lo absorbía a través de a lo mejor de libros que yo iba y leía en la biblioteca o de las revistas que les comentaba hace rato que yo, coleccionaba y así se me fue haciendo como un gusto un poco por la ciencia, ¿no? De hecho, es un poco curioso, y si permiten, también les voy a contar algunas anécdotas de cómo fueron sucediendo las cosas, ¿no? De repente es un poco curioso cómo te van llevando, digamos, la vida como por ciertos caminos, ¿no? Y bueno, pues resulta que yo, bueno, acabando la secundaria, pues tomo la decisión, digamos, de hacer examen en dos lugares diferentes y digo, bueno, a ver en cuál quedo, ¿no? Y resulta que al final quedé en los dos. Pero fue cuando empecé a darme cuenta como de mi capacidad, si se pudiera decir. Porque, bueno, no sé si recuerden, en aquel entonces, y estoy hablando del 2005, si mal no recuerdo, había un encargado en el centro de cómputo, en general en lo que es el campus San Juan del Río. Y bueno, las cosas eran muy diferentes. Ese centro de cómputo, por ejemplo, pues de hecho ese edificio era de una sola planta, ¿sí? No sé, alguien a lo mejor se acordará de aquellos años. En este momento ya tiene 3 plantas, te da una idea de más o menos cómo han cambiado pues las cosas, ¿no? Pero en ese tiempo, si mal no recuerdo, estaba de encargado una persona que se llama Rafa, que trabaja en la Facultad de Contabilidad y Administración, y él era el encargado de hacernos los exámenes, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya yo entré a hacer mi examen, digamos, de admisión. Y pues ese examen de admisión es el examen Excova, a lo mejor algunos de ustedes lo conocerán. Y bueno, ya resulta que pues hago mi examen y todo. Y al final, pues, a lo mejor si recuerdan algunos de ustedes, nos daban un papelito con la puntuación, ¿no? Creo que eran 130 aciertos en total o una cosa así. Y cuando yo voy a pedir mi puntuación, porque ibas literalmente a pedirle la puntuación a Rafa, que era el encargado en aquel entonces, fui por mi puntuación y él me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo dije, caray, como, ¿por qué me está haciendo esta pregunta, no? ¿Cómo que cómo me siento? Y le digo, pues bien, o sea, yo sentí que me fue bien. Y me dice, toma tu puntuación. Y resulta que había sacado 112.5 puntos. Y dije, bueno, pues creo que me fue bastante bien y ya la hice, ¿no? Y después, en aquel entonces creo que ya había la posibilidad de checar tus resultados en el internet. Entonces yo me meto al internet, checo, a ver si había quedado. Que bueno, yo estaba casi seguro de que sí había quedado, pero igual de todos modos chequé. Y me fijo que estoy en el segundo lugar de había una lista, y creo que esa lista era de todas las, prepas del estado, y yo había quedado en segundo lugar. Y dije, caray, no, pues ya entendí por qué me hizo esa pregunta de que cómo me siento, ¿no? Y bueno, fueron como ciertas cosas que me hicieron darme cuenta de mi inclinación hacia la ciencia o al amor hacia el conocimiento, ¿no? Entonces, esa puntuación, pues fue algo que pues de cierta manera me hizo ver cuál era mi capacidad. Pero bueno, quien me conozca de aquellos años de la prepa sabe que yo no fui así como que un alumno ejemplar. Y me refiero en cuanto a calificaciones, ¿no? Porque incluso si yo les mostrara mis calificaciones de aquel entonces, pues verían que en ciertas materias sacaba 6, en otras 7. Me volvió un poco diferente, el ambiente o la transición de pasar, digamos, de secundaria a preparatoria, pues sí siento que me pegó un poquito el ambiente, digamos, en la prepa de la UAC, pues sí era muy diferente a lo que yo estaba muy acostumbrado, ¿no? Pero hice muy buenos amigos y bueno, hasta la fecha a varios de ellos todavía les hablo y estamos en contacto, ¿no? Y la verdad, es algo también padre de la escuela, ¿no? Fuera de que uno también, pues se supone que va a adquirir conocimiento y aprendes a resolver problemas y demás.
pues también esos contactos que haces con esos amigos son algo muy, muy valioso, ¿no? Y fuera ya, digamos, del ambiente académico, porque hay gente, como les comentaba hace rato, que yo todavía hasta la fecha, pues nos seguimos hablando, contactando, tal vez no tan seguido como antes, pero bueno, eso es algo, fue una experiencia, la verdad, muy padre haber estado ahí en la prepa. Aprendí muchísimas cosas y no solo académicamente, tuve maestros también excelentes. Y bueno, el paso por la prepa pues fue desde el 2005 hasta el 2008. Entonces, bueno, pasa que, y empiezo mi historia yo desde la prepa porque yo, por ejemplo, no tenía como que demasiado definido a qué me quería dedicar. O sea, yo sí sabía que, por ejemplo, me quería dedicar a algo que tuviera que ver con las computadoras, ¿no? Esa era mi intención inicial. Sí, sí, desde la primaria nos conocemos, fíjate qué curioso. Pero bueno, y mi intención siempre fue eso, pues dedicarme a algo que tuviera que ver con computadoras. Me llamaban la atención los carros, sí, pero no pudiera decir que era como que mi pasión, ¿no? Y bueno, pues investigué algunas opciones. Yo estaba entre tres opciones, que era informática, ingeniería civil e ingeniería electromecánica. Yo investigando en internet me di cuenta que había una carrera de ingeniería electromecánica. Entonces, pues, y bueno, pero esto ya de la búsqueda, pues, viene en un inter en el que yo, pues, curso el quinto semestre de la prepa y pues resulta que yo repruebo la materia de física, ¿no? Y era una materia de física en la que se ve, por ejemplo, lo que es, pues, circuitos eléctricos, se ve electromagnetismo y demás. Entonces, yo cuando le platicaba a la gente que quería estudiar alguna ingeniería, me decían, pero ¿cómo quieres estudiar eso si, pues, tú reprobaste física en la prepa, ¿no? Pero bueno, parte de si yo creo que no hubiera reprobado ese examen en la preparatoria o si no hubiera reprobado esa materia, creo que probablemente no me hubiera dado cuenta de a qué era a lo que realmente yo me quería dedicar, ¿sí? Entonces, y esto se los comento porque de repente en la vida pues pasamos por ciertas, frustraciones y es normal, nos vamos a llegar a equivocar en lo que sea que nos dedicamos por mucho que nos guste, ¿no? Y esa es una de las razones por la que estoy haciendo este video, ¿no? Para decirles, y a lo mejor suena muy filosófico, ¿no? Como dijera algún personaje de los cómics, no importa si alguna vez ya caíste o puedes volver a levantarte, ¿no? El hecho de que alguien, bueno, la frase va algo así como que el hecho de que alguien haya caído no significa que se haya perdido para siempre, ¿no? Y bueno, fue un tropezón que en realidad a lo mejor ya no se considera un tropezón, después como que viendo el efecto de todo lo que sucedió después, ¿no? Porque bueno, efectivamente yo así me doy cuenta pues de que quería estudiar ingeniería, específicamente ya cosas que tuvieran que ver con electricidad y dije, es esto, es electromecánica, ¿no? Entonces ya hice mi proceso para hacer el ingreso a electromecánica y pues también la verdad me fue muy bien en el examen de admisión y pues ya checando mi puntuación también en internet, pues sí vi que sí había quedado. No me fue tan bien en el examen Excova como en el de la preparatoria, pero bueno, al final pues yo estaba contento porque había logrado mi objetivo, ¿no? Y bueno, sí recuerdo que en aquel entonces, ya estoy hablando de 2008, pues éramos, en mi generación, si mal no recuerdo, éramos 14 alumnos, estábamos revueltos, éramos de ingeniería electromecánica, estaban compañeros de ingeniería civil, había una compañera que originalmente iba para automatización y al final acabó con nosotros en electromecánica, ¿no? Pero, y bueno, a partir de aquí ahora sí ya empiezo la parte que es, digamos, mi carrera profesional en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, la Facultad de Ingeniería en aquel entonces, si fuera así como una especie como de cronista, pues diría que era pues muy diferente, ¿no? En muchísimos aspectos, en el aspecto administrativo. Los que estén viendo este video y si recuerdan en aquel entonces, pues, por ejemplo, el edificio de la coordinación, pues no tenía una segunda planta. El edificio de posgrado pues era literalmente como un salón donde metían a los chicos de posgrado porque uno de los edificios de la facultad funcionaba como tecal, ¿no? De hecho, bueno, algunos de ustedes si lo están viendo y son de la UAC pues sabrán lo que es el tecal, que es un sistema donde te permiten, digamos, pues como repasar ciertas cosas de idiomas, ¿no? Entonces, en aquel entonces, de hecho, originalmente creo que ese edificio era un centro de cómputo y ya después se habilitó como tecal y ya después que ampliaron, digamos, el edificio de la biblioteca, pues movieron Tecal para allá y ese edificio pues ya se quedó como posgrado, ¿no? Pero las cosas eran muy diferentes en aquel entonces. Ha cambiado mucho también en cuanto a los profesores que han ido llegando, pero bueno, creo que ese primer semestre pues en general fue muy bueno porque pues a mí siempre me encantó lo que tenía que ver
con matemáticas, con física y demás. Entonces las materias pues realmente en ese aspecto pues no se me dificultaban. Sí se me dificultó un poco la transición, digamos, de pasar de la prepa pues a la carrera, porque, y quienes me conocen ya desde hace mucho tiempo, pues saben que no soy una persona que sea como muy, o al menos antes, no era una persona como muy sociable, si se pudiera decir, ¿no? Sí me costaba mucho trabajo relacionarme con la gente, de hecho era mucho, muy tímido, hasta pedir informes de cualquier cosa, pues me daba pena de repente, ¿no? Era una persona completamente diferente y si a mí me hubieran dicho, bueno, en tantos años te vas a dedicar a ser profesor, realmente yo me hubiera reído, ¿no? Porque pues a mí me daba pavor hablar en público y eso es por una experiencia que tuve en la secundaria y muchas cosas que fueron así como, ¿cómo decirlo? Pues sí, como agravando ese defecto que yo tenía, ¿no? Como que, bueno, en esa ocasión en la secundaria, pues pasé a decir una efeméride, la dije mal o la dije, hola Karen, saludos, la dije cortada o algo así, bueno, ya se me quedó como una experiencia traumática. De repente también pasaba, por ejemplo, no sé, cosas triviales que ya después a uno le dan risa, ¿no? Pero me pasaba también, por ejemplo, y desde la primaria me pasó, que, por ejemplo, en los festivales, ya saben que pues hay bailables y demás, ¿no? Entonces, de repente, 2 o 3 veces pasaba que mi pareja no llegaba y yo decía, chihuahua. Entonces, como que ese tipo de cosas, siento que me fue, no quiero decir traumando, pero sí como que me fue creando un cierto como estigma hacia al hablar en público. De hecho, a mí me costaba mucho trabajo desenvolverme y confiar en la gente por eso, ¿no? Por cosas que a lo mejor ahorita ya me dan risa y parecen de repente tan triviales, ¿no? Pero bueno. Entonces yo era una persona completamente distinta cuando llegué a la facultad de ingeniería. Sí me costaba pues trabajo relacionarme con la gente, pero pues a lo largo del tiempo eso creo que fue cambiando. Creo que fue una experiencia muy buena el haber estado en la facultad. Conoces a gente pues de muchos, muchos lugares, de muchos ámbitos, de diferentes maneras de pensar. Los profesores creo que también me ayudaron mucho a adaptarme en ese aspecto y creo que me cuidaron bastante bien, ¿no? Y bueno, hola, Jesús, saludos. Qué gusto verte por acá. Y pues bueno, esos digamos fueron mis inicios ahí en la facultad, ¿no? En 2008. Y bueno, yo entré en un proceso, digamos, vamos a decirlo normal. Ustedes saben que los que están viendo por acá y saben que cómo funciona o cómo trabaja el proceso de ingreso de la universidad, pues saben que también hay algo que se llama semestre cero, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue mi primer semestre básicamente, creo que fue un semestre muy bueno, creo que hice grandes amigos, amigos que después pues tuvieron que irse, por ejemplo, a seguir cursando sus materias a Querétaro, ¿no? Porque acá, únicamente estaba electromecánica y civil estaba, pero sí estaba, pero estaba, digamos, nada más como que medio plano. Entonces, bueno, ese básicamente fue mi primer semestre. Mi segundo semestre, pues creo que mm, yo me confié, digamos, de alguna manera, fui disminuyendo un poco en cuanto al rendimiento, pero en general, pues como que ahí me la llevé, ¿no? Y pues a pesar de que eran materias que me gustaban, ¿no? Y esto lo comento porque eh, uno a veces piensa que el proceso de aprendizaje es así como lineal. Ah, qué bonito, pues es una línea recta, empiezo aquí, voy a acabar así, y no va a haber baches. No, en realidad el proceso de aprendizaje no es así y muchos de ustedes a lo mejor se van a dar cuenta, los que hayan estudiado en una universidad o incluso compañeros mismos que estén viendo por acá el video, se van a dar cuenta de que a veces va a parecer que se van a estancar y se van a quedar aquí, ¿no? Pero cuando se den cuenta van a subir de repente, ¿sí? Entonces es algo que pasa, no sé realmente cuál sea la explicación y esto yo lo comento porque de repente pues también lo veo con mis alumnos, ¿no? De repente dentro del mismo semestre pues los alumnos experimentan baches, va a haber veces en que parece que no están aprendiendo nada, pero pues creo que todo es cuestión de constancia y esfuerzo, ¿no? Si realmente es algo que a ustedes les gusta, pues yo los invito a que sigan esforzándose y sean lo que sea, ¿no? Sea en su trabajo, sea en sus estudios, siempre va a haber ese tipo como de baches, ¿no? Y a lo mejor yo parece que, pues yo fue un trayecto como lineal de donde empecé de cero y llegué a 100. Y no, hay muchos altibajos, uno se tiene que desvelar mucho, no me dejarán mentir los que están viendo por acá, uno se tiene que desvelar mucho, es mucho esfuerzo, es mucho sacrificar también muchas cosas, mucho tiempo. De repente llega uno a los últimos semestres y pues ya viene la parte fuerte de los proyectos, ¿no? Y me acuerdo de algunas anécdotas, ¿no? De repente llegó un semestre en el que estábamos
eran las últimas fechas de diciembre, ¿no? Entonces en esa época pues todo el mundo pues ya está, pues que en las posadas y demás, ¿no? Pero nosotros estábamos haciendo nuestros proyectos. Entonces me acuerdo que nos, no sé, amigos de la prepa o amigos, pues en general que nosotros teníamos, nos decían, oye, pero ¿por qué no has venido acá? Que no sé qué. Y tú les contestabas, bueno, es que, ¿qué crees que estoy haciendo un proyecto de ingeniería que no me queda, que no sé qué, tengo hasta tal fecha para entregarlo? Y te decían, ¿cómo? Como que no te crean mucho, ¿no? Es como que algo como chusco que pasa acá en ingeniería. Uno de repente, ya te quedas a lo mejor una semana incluso después de que ya empezaron las vacaciones para terminar tu proyecto. Y pues a la demás gente como que les sorprende, ¿no? Te dicen, no, pero ¿cómo puede ser? De seguro me estás engañando. No, no te estoy engañando, o sea, realmente sí estoy trabajando en un proyecto, ¿no? Y pues en aquel entonces, bueno, contando un poco de quiénes estaban en aquel entonces en la facultad, pues si mal no recuerdo, el director era el doctor Aurelio, ya estaba Rosy, ahí, bueno, cuando yo llegué, pues ahí ya conocí, por ejemplo, a Rosy, que pues ya estaba desde mucho tiempo antes también ahí. Entonces así poco a poco, pues fui conociendo a lo que son los profesores, ¿no? Y bueno, llegó tercer semestre que, de repente teníamos una broma como local en la facultad y decíamos que era el semestre como filtro, ¿no? Como para ver quién se iba como rezagando y quién iba de repente también, avanzando y seguir siendo regular, ¿no? Porque, bueno, llevábamos materias como circuitos eléctricos, como dinámica. En aquel entonces el ya fallecido doctor Cajún, pues me dio clases de dinámica y me acuerdo mucho de sus clases. Ya al principio, la verdad, el doctor Cajún me daba mucho miedo, pero conforme fue avanzando el semestre, pues fui agarrando un poco de confianza. Y siento que llegó un momento que fue como un parteaguas para mí, aunque no sé, pareciera una anécdota así como chusca o chistosa, porque hubo una ocasión en la que yo estaba platicando pues con un compañero. Y pues en aquel entonces pues estábamos mezclados con pues compañeros de ingeniería civil, de electromecánica, o sea, son materias que les llamamos del tronco común, ¿no? Y pues yo estaba platicando con este compañero y estábamos pues bromeando y echando chistes y demás, ¿no? Entonces el doctor Cajún estaba explicando y en eso se volteó a vernos a nosotros, a los que estábamos platicando, y me señaló a mí y me dijo, a ver, usted que se está riendo tanto, pase a hacer esta derivada. Ya voy al pizarrón a hacer la derivada y según yo ya la había dejado hecha bien, ¿no? Y ya me regresé a mi lugar y el doctor Cajún se le queda viendo a la derivada, ¿no? Y me ve a mí y me dice, ¿así le enseñaron a derivar? Y me le quedé viendo al pizarrón y dije, caray, creo que me equivoqué. Y le dije no. Y me dijo, a ver, entonces pase y corrija usted la derivada. Entonces ya pasé de nuevo al pizarrón, ya me di cuenta de ver cuál había sido mi error y pues, borré la respuesta errónea y ya coloqué la respuesta correcta y ya la clase siguió como si nada. Pero fue cuando me empecé a dar cuenta de ciertas cosas y dije, caray, como que debo de probarme más en esto, ¿no? Como que trabajar más, como probarme más a trabajar a presión. Y por lo general esos semestres en los que en los que aparentemente nos metían más presión, me daba cuenta que era en los semestres en los que yo mejor, respondía. Yo no soy psicólogo ni soy pedagogo, pero pues me di cuenta como, o analizaba muchas cosas sobre mí mismo, ¿no? Yo siempre he sido así como muy, y la gente que me conoce lo sabe, desde aquel entonces he sido como que muy, muy cerebral, muy pensativo, muy, como que analizo demasiado de repente las cosas, de repente también eso me juega en contra, ¿no? Pero bueno, ya será otra historia. Y ya, bueno, pasó ese semestre, afortunadamente pues no me llevé ninguna materia, que es la preocupación de todos los que estábamos en aquel entonces en ese semestre. Y bueno, al final, pues algunos maestros pues se toman ciertos criterios para calificarte. Y bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, llegó un punto en el que el doctor Cajún nos mandó un correo y nos daba una opción como de ya no hacer el examen final, ¿no? Y él nos dijo, bueno, a ver, ¿quién es? Como que te daba la opción de irte, por ejemplo, con una calificación de 7 y tú decías, bueno, sí la tomo porque la verdad este es un semestre complicado y no quisiera estudiar como para otro final, ¿no? O sea, uno lo ve en términos de, bueno, pues sí salgo ganando, no sé, no será la mejor calificación, pero me ahorro estudiar para un examen, ¿no? Entonces yo recuerdo que le dije al doctor, bueno, yo sí, y se lo dije por correo y le dije, sí, me tomo mi 7 y me voy con mi 7, ¿no? Y su respuesta hasta el momento es algo que me ha dejado como, bueno, no sé si decirlo como impactado, pero también siento yo que influyó mucho en lo que ahora soy yo, porque recuerdo que en el correo me dijo, bueno, usted va a tener una calificación de tanto, y después me escribió algo que a mí se me hizo muy curioso en ese momento y dije, "Ah, caray, como ¿por qué me lo estará diciendo, no?"
Y en el correo decía algo así, al final decía algo así como, procure mantener un buen promedio por si quiere estudiar una maestría y un doctorado. Y me dejó pensando mucho la verdad ese correo, ¿no? Dije, bueno, pues, se habrá dado cuenta de algo que a lo mejor yo no veía, o de repente es un profesor o por su experiencia pues ya tiene como mucha visión y pues ya sabe de antemano, bueno, dentro de cierto rango, ¿no? Porque obviamente nadie puede adivinar el futuro, pues el doctor Cajón ya como que me veía potencial pues para dedicarme a esto, ¿no? Y bueno, es muy curioso también porque uno cuando une los puntos, digamos, hacia el pasado, pues te vas dando cuenta que la vida te pone hacia una como carrera, ¿no? Y yo me doy cuenta porque mis compañeros, por ejemplo, de electromecánica o de ingeniería civil, de repente nos juntábamos a estudiar en un cubículo de la biblioteca y a veces era yo quien les tenía que explicar algunas cosas. Era una dinámica muy padre porque algunos explicaban unas cosas, yo explicaba otras y pues también te enseñas mucho como que a trabajar en equipo, ¿no? Creo que es otra cosa que te da la universidad y yo me di cuenta pues que era bueno explicando ciertas cosas y ahora que ya soy profesor digo, ah, no, pues bueno, tiene cierta lógica que yo haya acabado aquí digamos, de profesor, porque yo ya veo toda mi trayectoria y yo veo lo que hice, yo veo que le explicaba de repente también a mis compañeros y digo, bueno, ahora tiene toda la lógica del mundo, pero ya analizándolo como en retrospectiva, ¿no? Entonces, pues esa fue otra cosa, la verdad que me marcó mucho, el hecho de que hubo gente que siempre creyó en mí y estoy hablando de compañeros, en general, de compañeros, de administrativos, de amigos que siempre estuvieron ahí como apoyando, ¿no? Eso es algo que también resalto mucho de la facultad, que siempre ha sido una facultad muy cálida, ¿no? Y hay mucha gente que está siempre dispuesta a ayudarte y también como quiera, también a ti se te contagia, ¿no? También se me contagió esa mentalidad de, bueno, a ver si te puedo ayudar en algo, si te puedo aportar en algo, pues también, te ayudo, ¿no? Pero bueno, pasó este cuarto semestre, no recuerdo nada en particular de cuarto semestre, pero bueno, hay otra cosa que se me estaba pasando por acá comentar respecto a cómo era la facultad, ¿no? Y bueno, a lo mejor quien me esté viendo y sea de esa época o de mi generación, pues se podrá acordar, por ejemplo, que a nosotros nos tocó ver toda la transición de lo que es la cafetería de Doña Mara, ¿no? Esa cafetería, de hecho, desde que yo estaba haciendo los propedéuticos, pues era una cafetería que literalmente era una como carpita, ¿no? Y ahí ponía Doña Mara, digamos, sus utensilios para cocinar y demás. Pero te da una idea de cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Empezó siendo esa carpita, luego tocó que alguien me parece que donó una estructura de lámina, entonces esa estructura de lámina se convirtió en una segunda versión de la cafetería, que bueno, como es lámina, pues hacía mucho calor en verano, ¿no? Pero pues era nuestra cafetería, ¿no? Decíamos, no, pues qué padre que ya cuando menos pues está techada y está cerrada y ya pues hay un lugar donde estar que ya no es una carpita, ¿no? Y luego, bueno, nos tocó también ver ese otro salto como que a la cafetería, o la versión actual de la cafetería que está actualmente, que incluso pues ya tiene el gimnasio arriba, ¿no? Entonces, es curioso cómo de repente van cambiando las cosas ahí en la facultad, cómo empezó esa cafetería siendo una carpita y acabó siendo pues ese edificio grande que ahora ustedes ven, ¿no? Pero bueno, pues siguiendo un poco con mi paso a través de la facultad, bueno, pasa cuarto, quinto semestre, llego hasta sexto semestre y en sexto semestre siento que fue mi mejor semestre y de hecho tanto así que di como que mi pico en ese semestre, ¿no? De hecho me fue muy muy bien en cuanto a calificaciones y recuerdo muy bien ese año con mucho cariño, ¿no? Y bueno, a muchos de los profesores pues también obviamente los recuerdo con mucho cariño, no solo de esa época, sino pues de semestres anteriores, ¿no? Entonces bueno, en aquel entonces no sé si todavía se haga, me imagino que sí, pero en aquel entonces hagan de cuenta que lo que se hacía era darle una como especie de premio a los mejores promedios, ¿no? A quien sacara arriba de 9 o una cosa así. Entonces, yo recuerdo que uno de mis compañeros lo premiaron. Y bueno, queda la clásica pregunta donde tú dices, bueno, ¿y por qué no, no? ¿Por qué yo no, no? Y investigando un poco, bueno, alguien más me dijo, algo así como, oye, es que sí te debieron de haber dado un reconocimiento por el promedio y que no sé qué. Y yo recuerdo que estaba así como entre comillas, como bien indignado, ¿no? Dije, no, no me dieron mi reconocimiento. O sea, como que reavivó como que mis traumas si se le puede decir como de la niñez, ¿no? Porque bueno, creo que de cierta manera nosotros como seres humanos pues también como que buscamos ese reconocimiento, ¿no? Y también es otra cosa que he aprendido en la facultad, a que no nada más es de, bueno, pues sí, te pongo un tache en este problema del examen y te entrego tu examen y se acabó. No, sino que también buscar de cierta manera que cuando, por ejemplo, los chavos que les califico,
cuando hacen algo de manera excelente, pues también que se les reconozca, ¿no? Que se les diga, oye, muy bien, este problema está resuelto de una manera más rápida que de lo que yo lo hubiera resuelto a lo mejor, ¿no? Entonces, no, creo que no solamente se trata de, y muchos de ustedes lo saben, ¿no? Si son docentes, no se trata nada más de poner una tache, ¿no? Sino es esa enseñanza que les dejas a los alumnos. ¿Qué les estás enseñando, ¿no? También reconocerles esa parte de bueno en lo que están haciendo y felicitarlos cuando corresponda, ¿no? Y bueno, esa es otra cosa que he aprendido y bueno, esa anécdota donde digamos, pues, entre comillas, pues no me dan ese reconocimiento que yo, bueno, me merecía, o yo sentía que me merecía, siento que sí me desmotivó un poco. O sea, ya analizándolo en retrospectiva me desmotivó un poco porque decía, bueno, ya me esforcé mucho y no me reconocen. Es como les comentaba hace rato, como de los traumas de la niñez, ¿no? De hecho, bueno, tengo también otra anécdota un poco curiosa que contarles respecto a este proceso. Y es que yo, por ejemplo, hice un primer examen para entrar, y ya me voy a regresar hasta la primaria. Yo hice un primer examen para entrar a una escuela. Pero bueno, desde aquel entonces, y mi mamá me lo ha comentado, mi familia me lo ha comentado, que ya se me veía como cierta, nivel de perspicacia, de inteligencia, ¿no? Y bueno, resulta que hago este examen de admisión a esta escuela primaria y me dicen, o bueno, le dicen a mis papás, es que el niño no tiene las habilidades básicas para que lo podamos admitir aquí. Y bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor alguna otra persona en otra situación hubiera dicho, no, pues sí es cierto, no, pues gracias. Pero mis papás de cierta manera pues veían el potencial en mí, ¿no? Y dijeron, no, es que esto no puede ser, este diagnóstico pues no está bien, ¿no? Entonces me llevaron a hacer el examen a otra escuela y bueno, ya finalmente quedé en esa otra escuela. Y creo que esa es otra enseñanza que también, reflexionando sobre este 37 aniversario de la facultad, esa es otra enseñanza que también me gustaría, de cierta manera, transmitirles, ¿no? A veces, la gente nos evalúa de cierta manera, pero creo que tenemos que también confiar en nuestras capacidades, ¿no? Creo que si mi mamá o mi papá no hubieran confiado en esas capacidades, yo el día de hoy sería una persona muy distinta, ¿no? Y no se quedaron con ese diagnóstico que les dieron, que bueno, fue un diagnóstico erróneo, no sé si a lo mejor no fue un buen día, porque yo incluso recuerdo que ese examen, se me perdió el lápiz de último minuto. Es lo único que recuerdo de ese examen. A mí se me perdió mi lápiz y de repente ya me tenías buscando un color café, que según era el que era el que más se parecía al color en negro de mi lápiz y con ese contesté el examen. No sé si a lo mejor, y yo en mi mente pensé, bueno, seguramente no les pareció bien que yo le diera una solución a este problema de que no, se me perdió mi lápiz contestando con el color café, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Pero eso es otra cosa, ¿no? Siempre va a haber gente que va a estar apoyándote, va a estar bancándote, como dicen de repente en otros países, sin importar las situaciones adversas que hayas pasado, ¿no? Hay gente que siempre va a creer en tu capacidad y hasta la fecha siempre, tengo compañeros que se pegan ahí conmigo y que están ahí también, pues apoyándome, ¿no? Pero bueno, como les comentaba hace rato, pues llegó ese sexto semestre, sí me desilusionó un poco el hecho de que no me dieron ese reconocimiento, pero bueno, no es ninguna reclamación, contra nadie, ni quiero quemar a nadie tampoco, ¿no? Simplemente siento que a veces la vida como que te va poniendo pruebas, ¿no? A ver cómo reaccionas. Y bueno, ya reflexionando sobre esto, pues ya no me lo tomo mal. Digo, bueno, puede haber sido un error, no sé si a lo mejor su sistema falló, no registraron algo, pero bueno, yo ya sé de mi capacidad, sé de lo que soy capaz y bueno, eso me lo ha hecho ver otra gente también a lo largo de toda mi trayectoria aquí pues en la facultad, ¿no? Y bueno, yo alcancé, digamos, ese pico en mi sexto semestre. Y de cierta manera sí me agüitó un poco, como les comentaba hace rato, que no me reconocieran pues esa parte del promedio. Y en séptimo dije, bueno, pues entonces si no me van a reconocer a lo mejor lo bien que estoy haciendo, pues como que me la voy a llevar más tranqui, ¿no? Y también pasé por un proceso o en un momento en el que yo ya empecé como a saturarme también, porque pasa, no importa si estás en una carrera o lugar que te guste mucho estar, va a llegar siempre un momento en el que tú podrías saturarte. Sí, pero tienes que saber o tienen que saber que eso es perfectamente normal, ¿no? Va a llegar un bache, como comentaba hace rato, van a llegar momentos en los que tal vez no te vaya tan bien o simplemente estás desmotivado, ¿no? Somos seres humanos, somos emocionales, de repente, nos desmotivan ciertas cosas, pasas por ciertas situaciones personales, entonces
que bueno, yo también estaba pasando por algunas situaciones personales en aquel entonces y siento que también parte de eso contribuyó a que tuviera un desempeño un poco peor en ese semestre, pero bueno, es como les comentaba hace rato, pues es parte de la vida, ¿no? Si están pasando por un momento así, pues sepan que todo en esta vida es temporal, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo pues van a pasar y van a desaparecer, ¿no? Pero bueno, entonces yo ya llego a mi octavo semestre, de hecho en aquel entonces me parece que solo había dos opciones de titulación. Obviamente yo me fui por la de tesis, ya no alcanzaba la del promedio porque en los primeros semestres sí me había llevado uno que otro 6 o 7, entonces yo ya no alcanzaba a irme por esa opción. Según recuerdan, en aquel entonces tampoco estaba, por ejemplo, lo del examen, creo que le llaman Ceneval o una cosa así, no estaba, me parece tampoco esa opción, entonces yo me fui por la forma de titulación de tesis. Y de hecho en mis primeras presentaciones había una materia de seminario donde tú tenías que presentar, digamos, avances de tu proyecto. Y en las presentaciones realmente me iba fatal. Y me iba fatal porque yo siempre tuve como que ese pánico escénico. Y ya que lo veo en retrospectiva, pues ya hasta me da un poco de risa, ¿no? Porque ahora es a lo que me tengo que dedicar diario, a estar hablando, digamos, en público, pero a mí me daba pavor. Y esa es otra cosa que aprendí que es muy positiva ahí en la facultad de ingeniería y encuentras a mucha gente que pues te ayuda a desenvolverte de mejor manera. De hecho, yo tenía una compañera ahí en la facultad, no era de mi mismo semestre, pero de repente así llegaba la gente o esta compañera y decían, oye, pues empezaban a platicar contigo así de cosas bien, como bien aleatorias. Y al principio sí me quedaba así como de, bueno, ¿qué onda con esta gente que llega de repente conmigo a platicar, ¿no? Pero después se me hacía perfectamente normal y eso también de cierta manera influyó en mi manera pues de ser, ¿no? Sí se me hacía un poco raro que de repente llegara gente de otros semestres o que no eran de mi círculo social a platicarme porque yo siempre fui muy cerrado, pero una de las cosas que aprendí en la facultad, pues es como a ser más abierto, a compartir mis ideas, a no tener miedo pues de expresarme, ¿no? Entonces, bueno, llega el 2012, ese fue de hecho mi último año, digamos, en la carrera, al menos oficialmente de lo que cursábamos. Al final, pues pude pasar ese seminario de titulación pero siempre se me quedó ese miedo de hablar en público, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, yo un rato me dediqué a trabajar dentro de la misma universidad. Y de hecho yo la razón por la que no me titulé rápido, y eso es algo que también les quiero compartir, es porque yo le tenía un pavor a hablar en público. Entonces yo realmente a lo que le tenía miedo a dar ese brinco de la ceremonia de titulación, ¿no? Porque decía, ay, pues ¿qué tal si me pongo nervioso? Es que qué tal si me desmayo, es que qué tal si los sinodales me empiezan a preguntar esto y aquello. Pero creo que esas pruebas son parte de la vida y son cosas que uno le ayudan a crecer. De hecho, creo que si no existieran esos obstáculos, pues uno no aprendería a crecer de la misma manera que si no existieran y todo el camino fuera lineal, ¿no? Como les comentaba hace rato. Entonces hubo compañeros y de hecho, sí los tomé como ejemplo, ¿no? Hubo compañeros, por ejemplo, en mi generación que de repente pues veías que reprobaban ellos materias y decías, chin, yo creo que ya se atrasó. Y incluso uno de mis compañeros, y siempre se los pongo de ejemplo a mis alumnos, ¿no? Uno de mis compañeros, reprobó algunas materias en sus primeros semestres y se esforzó de tal manera que incluso acabó titulándose antes que yo. Yo me quedé sorprendido y dije, wow, pues sí se puede, ¿no? O sea, sí tenemos capacidad. Y es como comentaba uno de los doctores el día de hoy en la ceremonia, te vas a otro país y ves que la capacidad de un mexicano a la de un coreano, italiano, además, pues realmente no es diferente, ¿no? Quizá la diferencia radique en lo que es la mentalidad, pero bueno, son cosas que fui también aprendiendo de los compañeros. Yo me defino como una persona que, bueno, a lo mejor no les gusta el término, pero que se roba ideas o que toma prestadas ideas, ¿no? De repente. Entonces, yo si hay algo positivo que veo que se puede imitar de otra gente, pues yo lo tomo, ¿no? Yo como que voy tomando prestadas esas ideas o me las voy robando, digamos, entre comillas. Entonces, pues sí, básicamente esa era una de las razones por las que yo le rehuía a la titulación, ¿no? Porque me daba miedo, pues, hablar en público. Obviamente ya ahorita es una situación muy diferente, ¿no? Entonces cambié tanto que ya hasta soy capaz de hacer, por ejemplo, estas transmisiones, pero antes o si me hubiera quedado siendo exactamente igual de tímido, pues ni siquiera estaría aquí hablándoles, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, en ese inter de lo que bueno, yo estaba trabajando en la universidad, pero yo realmente ya no sabía qué más hacer, ¿no? A mí también otra cosa que me daba miedo, de hecho, era salir pues a pedir un trabajo, a una entrevista de trabajo. Y es algo que también, pues de repente le he compartido a mis alumnos y les he dicho, no tengan miedo de emprender algo, de ir allá afuera y explorar a ver qué hay. Creo que es peor quedarse con ese miedo y después decir, ay, pero es que qué hubiera pasado si, ¿no? De hecho, ese es un consejo que le di yo en algún momento
eh, bueno, yo me tocó ser sinodal, entonces al tesista yo le di ese consejo y le digo, bueno, sí, sigue emprendiendo, sigue siendo así, y que ese miedo no te limite, ¿no? Que no digas después, ay, pero es que me quedé con las ganas de hacer esto y al final, pues ya no lo hice y pues ya no supe nunca qué pasó. Entonces también de repente hay que ser conscientes de eso, ¿no? De encontrar los miedos que te están limitando y vencerlos. Hay cosas o problemas que de repente uno infla en su cabeza y realmente a lo mejor son así de pequeñitos, ¿no? Y pues esa es otra cosa que aprendí en la facultad. Entonces, en ese inter, pues de 2008 hasta 2012, pues fueron cambiando muchas cosas, fueron ampliando, por ejemplo, los edificios, entró, por ejemplo, lo que es la carrera de arquitectura, que también conocí a algunas personas ahí, y la facultad, pues poco a poco fue creciendo, llegaron, por ejemplo, nuevos maestros de idiomas, incluso ya ahorita, pues ya ustedes sabrán que se ofertan otros idiomas, he visto que practican, por ejemplo, francés, está también la opción de alemán, ya hay opción de japonés. Y cuando yo iniciaba, pues nada más estaba la opción de inglés, ¿no? Te colocaban en un cierto nivel y si lo acababas antes, pues se acabó y ya, ¿no? Ahora no. Ahora lo que he visto es que si acaban ese nivel de inglés, pues ellos o los chicos tienen la opción de continuar con otro idioma, que ese es otro consejo que yo les doy, ¿no? Ya no es un lujo saber inglés, ya actualmente ya es una necesidad, o sea, ya tienes que saberlo. Ya no es de, ay, pues sabes inglés, qué chido eres, ¿eh? No, ya realmente ya no es así la situación. Ya realmente ese inglés ya es una necesidad básica y también esa es otra cosa que comentaban por ahí la gente que estuvo en la ceremonia el día de hoy ahí en la facultad, ¿no? Entonces creo que me tocó ver muchísimos cambios ahí en la facultad y después siguieron habiendo muchos cambios, ¿no? De hecho, bueno, otro cambio, por ejemplo, o que yo vi, pues se introdujo también la carrera de mecánica y automotriz, y sí lo platiqué también en algún momento con alguno de los profesores, no recuerdo con quién, pero sí como que da mucha nostalgia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que por allá del 2011 veía a mis compañeros involucrados pues, en estar soldando, en estar lijando lo del el carrito para la competencia de mini baja, ¿no? Incluso yo recuerdo por ahí que llegué a subirme a ese carrito y a manejarlo, ¿no? Ahí en un circuito por ahí por el campus. Y de repente, bueno, ya muchos años después, que ya es más o menos, les estoy hablando de 2020-21, se reacondicionó un carrito eléctrico para convertirlo, bueno, un carro que era de combustión interna, se reacondicionó para que fuera, pues, eléctrico, ¿no? Entonces sí, recuerdo perfectamente y se me quedó muy grabado en la memoria cómo fueron sacando el carrito eléctrico y lo subieron a una grúa para que nos lo lleváramos a Querétaro a su presentación oficial, pues al campus de CU, ¿no? Y recuerdo que me dio mucha nostalgia porque dije, y fue el momento en el que realmente me di cuenta que tanto habíamos crecido o cambiado como facultad, porque dije, bueno, iniciamos haciendo, por ejemplo, estos carritos de mini baja o inicialmente nada más estaba esto de hacer el carrito de mini baja y ahora ya tuvimos la capacidad de acondicionar un carro que era de combustión interna y lo transformamos en uno que fuera eléctrico, ¿no? Y fue cuando dije, wow, o sea, y también como que me entró la nostalgia, ¿no? Dije, pues, ¿qué cambio de hacer un carrito de mini baja a acondicionar un carro eléctrico, ¿no? Fue algo que también de cierta manera pues me motivó mucho a seguir y me dio la perspectiva correcta para saber a lo que me quería dedicar también, porque bueno, yo también me dediqué o estuve ahí entrado en ese proceso de estar checando el carrito eléctrico, de estar armando ciertas cosas, incluso por ahí hice un video que la universidad ya después publicó en su cuenta y era un video donde yo estaba explicando pues cómo funcionaba cierta parte del carrito eléctrico. Que bueno, yo en aquel entonces pues apenas empezaba, digamos, a ser docente y la verdad no me sentía con la confianza con la que me siento ahora de explicar las cosas. De hecho, yo si hubiera podido hacer otra toma de ese video, yo sinceramente sí lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, es una anécdota de repente medio curiosa, ¿no? Cómo pasamos de armar carritos para la competencia de mini baja hasta que ya tenemos la capacidad pues de reacondicionar un carro que es de combustión interna y transformarlo en uno que fuera pues eléctrico, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más les podría comentar. Bueno, finalmente pues tuvo que llegar el día en que yo venciera mi miedo a precisamente hablar pues en público, a presentar mi proyecto de tesis. Y bueno, pues me decidí a acabar mi tesis y una de las razones por las que me decidí a acabar es porque yo ya había entrado a la maestría. Y me dijeron, ya no puedes estar sin tu título de maestría, ya tienes que presentarlo porque es un requisito, porque entraste condicionado. Y dije, sí, ya no puedo esperarme más o ya no lo puedo postergar más, ya tengo que vencer este miedo de una vez, ¿no?
Y pues entonces ya me dediqué a terminar bien mi proyecto de tesis. Yo cuando me titulé de la carrera, pues ya estaba en el segundo semestre de la maestría, de hecho. Y bueno, pues se llegó el día, todavía me acuerdo que era un 5 de diciembre y finalmente puedo decir, sí, exactamente los caminos de la vida. Pues puedo decir que ese día también fue como un parteaguas, porque ese día vencí mi miedo de hablar en público y creo que a lo mejor no fue la más brillante de las presentaciones, pero eso empezó a como que incrementar como que mi confianza en mí mismo también para poder estar frente a un público y poder desenvolverme pues como de mejor manera, ¿no? Y pues es parte como dice el comentario, como de los caminos de la vida, ¿no? La vida como que te va llevando por ciertos caminos y hay ciertos obstáculos que tienes que superar sí o sí. Hay cosas que uno intenta postergar, pero de cierta manera como que la vida te las vuelve a poner, te dice, órale, tienes que superar esto, ¿no? Y bueno, pues yo entonces me titulo ya 2 años después me titulé de la carrera. Yo ya estaba en la maestría en la que también pues tuve experiencias padrísimas. Me acuerdo de muchísimas cosas de la maestría. Hasta la fecha estoy en contacto con mis compañeros de la maestría. Y creo que trabé buena amistad con bastante gente de ahí del posgrado que estaba en aquel entonces, que hasta la fecha todavía son mis amigos, ¿no? Y a mis amigos de la maestría, los que entraron en mi generación, pues los recuerdo con mucho cariño. De hecho, hasta la fecha, pues sigo platicando mucho con ellos y pues me han aconsejado bastante, ¿no? Y en ese sentido, pues también, pues yo les doy las gracias porque a pesar de que ya había vencido ese miedo, pues yo sí seguía siendo una persona que tenía una visión muy cuadrada en ciertas cosas, ¿no? Y de cierta manera, pues mis amigos de la maestría me ayudaron como que a destrabarme un poco, a probar de repente nuevas experiencias, a animarme a vencer más miedos que yo tenía y demás, ¿no? Y bueno, pues fueron 2 años de la maestría, estuve ahí desde el 2014 hasta el 2015, fue una experiencia también bastante padre, yo seguía viendo cómo la facultad estaba cambiando, ¿no? Y bueno, llega el 2016 y pues me animé a entrar al doctorado, yo hice el brinco directo, digamos, de pasar a la maestría y al doctorado. Viendo en retrospectiva, pues fue la decisión como que más lógica por todo lo que ya les había comentado hace rato, por el comentario que me había hecho también de repente el doctor Cajún, y siento que acabé en el lugar indicado, ¿no? Aunque sí también, como les comentaba hace rato, pues de repente a mí me daba miedo salir allá afuera, y esa es otra cosa que sí los invito, bueno, si hay, digamos, algún alumno por acá o alguien que estudie en la universidad, pues que no tengan miedo a atreverse a hacer esas cosas como salir a una entrevista de trabajo, ¿no? Y háganse esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar que les digan que no? Y así vas aprendiendo, a menos que tengas esas experiencias, no vas a aprender o no vas a evolucionar en la vida, ¿no? Entonces creo que hay como ciertos puntos en tu carrera o tu línea de tiempo, vamos a decir, que son inevitables, que forzosamente tienes que, digamos, pasarlos, ¿no? Entonces a mí me daba miedo, digamos, salir a un ambiente laboral, pero yo les invito a que no tengan ese miedo de salir a explorar, a ver cómo son las cosas. Y bueno, ya si no les gustan, pues buscarán otra opción, ¿no? Siempre hay algo a lo que ustedes se puedan, dedicar. En mi caso, pues siento que la vida me llevó por este camino al que finalmente, pues ya acabo como un docente y como un, investigador, ¿no? Y después, bueno, después de la maestría, si soy sincero, pues, eh, yo no nada más pensaba, digamos, en seguirme con el doctorado, ¿no? Yo no pensaba en brincarme hacia una industria o demás. Entonces, pues yo me inscribí al doctorado, hice un examen de admisión, pasé ese examen de admisión. Y bueno, sí, bueno, el año siguiente, que es el 2016, pues sí fue un año de cierta manera un poco duro para mí, en muchísimos aspectos, pero es parte de la vida, como les comentaba hace rato, ¿no? Siempre va a haber altibajos, pero por otra parte también siempre va a haber gente que está animándote y esté detrás de ti, apoyándote, ¿no? Entonces, y en ese caso jamás me ha faltado acá en la facultad, siempre he sentido mucho el apoyo, ese apoyo y esa calidez que tiene esa facultad, y ya lo comentaba uno de los doctores el día de hoy en la ceremonia, ¿no? Y bueno, la verdad es que ese año 2016, pues fue muy duro para mí en ciertos, aspectos. Yo entré con un tema, de hecho, de tesis. El primer semestre, por circunstancias ahora sí que ajenas a nuestra voluntad, pues tuvo que cambiar ese tema de tesis. O sea, hubieron como que varias cosas, ¿no? No me desanimé hasta el punto de querer decir, bueno, ya no sigo. Sí me desanimé un poco, pero no tanto hasta el punto de decir ya no sigo, pero sí fue un año muy duro para mí. De hecho, ese año, al final de ese año todavía me acuerdo, dije, no, pues este ya es como que la cereza en el pastel, ¿no? Porque al final de ese año, pues a mí me detectaron que tenía piedras en la vesícula y dije, "Ay, no puede ser, o sea, para redondear este mal año todavía me detectan esto, ¿no?" Pero bueno, ya pasó ese año que en mi opinión, o bueno, desde mi experiencia personal, pues fue un mal año de acuerdo a las experiencias que tuve, ¿no? Pero también aprendí mucho, digamos,
es el hecho de que me haya sucedido todo esto también me dio tiempo de reflexionar porque me parece que era como por un 28 de noviembre o algo así que a mí pues me detectaron las piedras en la vesícula, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues digamos, me tomé vacaciones adelantadas por el problema de salud que tuve. Y eso como que me dio tiempo también de reflexionar en un montón de cosas. De hecho, ese siento que fue uno, no sé si decirlo, a lo mejor uno de los momentos más filosóficos en mi vida, ¿no? Porque me dio tiempo de replantearme muchas cosas y de cuestionarme también como ciertas cosas que, pues que estaba haciendo y que a lo mejor no estaban correctas, ¿no? De hecho, también, bueno, si algo también rescato de esa experiencia es que eso me hizo darme cuenta, por ejemplo, de que yo era muy procrastinador. De repente, tenía que resolver un problema y decía, ah, sí, bueno, lo hago después. Ah, sí, bueno, pero pues el día de mañana consigo los materiales. Cosa que también a través del tiempo es otra cosa que mis maestros, en la facultad de ingeniería y que los colegas, mi jefe en la misma facultad, como que me han ayudado a quitarme de esa mentalidad, ¿no? De decir no se puede, pasé de decir no se puede o realmente no quiero, quiero hacerlo mañana, a decir, bueno, está esta opción, está esta otra opción, vamos a platicar con tal persona, vamos a sentarnos a platicar en soluciones, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? De repente, eh, no sé, llegaba, por ejemplo, con mi asesor de tesis del doctorado y yo recuerdo, bueno, recuerdo esos momentos, la verdad, con mucho cariño, porque era como entrar a esa oficina, por ejemplo, de mi director de tesis o de mi jefe, y siempre como que salía con alguna enseñanza, ¿no? Siempre como que busca, de cierta manera, es gente también en la facultad que busca transmitirte siempre cosas positivas y que cambies un poco ese chip de repente que traes de a decir, ah, no, pues no se puede, a intentar buscar soluciones, ¿no? Entonces, sí, siempre, siempre, siempre busco aprender algo de la gente, ¿no? Y eso incluía cuando, por ejemplo, perdón, iba a que me revisaran mi tesis a la oficina de repente de mi director de tesis o del que es actualmente mi jefe, ¿no? Entonces de todos ellos he buscado absorber un poco, ¿no? Y así es como me he como formado, buscando adquirir todas esas, como cualidades que he visto en los demás, ¿no? Y bueno, hay una frase de repente muy filosófica, a lo mejor que ustedes recuerdan de un comercial, de alguna bebida alcohólica, no recuerdo cuál era, pero el comercial decía algo así como yo soy la suma de todos ustedes, ¿no? Y creo que así es la vida también, uno se va topando con mucha gente, te vas teniendo diferentes experiencias y te van dejando como cositas, ¿no? Pero bueno, entonces ese año pues yo me lo pasé, la verdad me lo pasé fatal si tengo que decirlo, no hasta el punto de decir, ah, pues ya dejo el doctorado y se acabó, ¿no? Pero bueno, entra el 2017 y yo la verdad siento que cuando entró ese año siguiente, ya como que yo había tenido como que todo ese tiempo de reflexionar y ya entré con una mentalidad diferente a ese año, que ya era, digamos, mi tercer año de doctorado, ¿no? Entonces yo ya empecé a verle como más sentido a ciertas cosas, ¿no? También, bueno, en este inter, pues yo empecé a dar clases. De hecho, el año anterior, que era el 2016, yo empecé a dar clases y desde aquel entonces, pues he seguido dando clases, ¿no? Entonces ya llevo son unos 8 años que ya estoy dando clases ahí en la facultad. Bueno, oficialmente no son 8, han sido 4 que ya estoy dando, digamos, clases, pues oficialmente en la carrera de Ingeniería Mecánica y Automotriz, ¿no? Pero igual, bueno, fueron experiencias lindas porque esas primeras clases, pues eran clases que yo les daba a chavos de prepa, pues que querían ingresar a la facultad y es de cierta manera bonito ver su desarrollo porque yo me alegraba mucho para empezar al ver que quedaban en la facultad. Y luego también da mucha satisfacción ver cómo van, ver cómo van evolucionando, ¿no? Ver cómo van creciendo. Hasta la fecha yo he visto, yo todavía me los encuentro y, porque algunos incluso están estudiando la maestría, ¿no? Entonces es muy satisfactorio como profesor o como docente ver cómo los alumnos van teniendo esa evolución, ¿no? Y bueno, también que, bueno, de cierta forma, a veces uno es como que complicado medir la influencia que tiene sobre la gente, ¿no? Pero créanme que una palabra de agradecimiento, una palabra de decirle a los alumnos, bueno, está muy bien la solución de este problema, o estás ahorrando tiempo si te vas por este camino, entonces lo hiciste de manera excelente. Eso créanme que sí tiene una gran influencia en ellos, porque como les comentaba hace rato, no es nada más, la docencia va más allá de calificar un examen, ¿no? Creo que tienes que dejarles cosas, más profundas o enseñanzas más profundas a los alumnos, ¿no? Pero bueno, y lo comento también porque pues hubo gente que tuvo esa consideración conmigo de decirme, oye, pues es que sí tienes la capacidad, échale ganas, esfuérzate, eres muy inteligente.
Cosa que, bueno, yo antes pues siento que tenía también una autoestima de repente medio baja, ¿no? Entonces también hubo mucha gente en la facultad que me ayudó en ese aspecto y que me dijeron, no, ese ahí es que sí, sí eres muy bueno, eres muy inteligente, eres bueno explicando. Y cuando me decían eso, yo decía, caray, pues de quién estarán hablando, porque de seguro de mí no es, ¿no? A veces de repente uno como que no se cree las cosas, pero bueno. Y pues así fueron diferentes experiencias a lo largo, digamos, de lo que es también el doctorado. Fue pesado, sí le tengo que decir que fue pesado, pero el resultado fue muy satisfactorio. Hubieron muchísimas cosas de las que ya después, pues me enamoré también, digamos, haciendo ese trabajo, ¿no? El hecho de tener que investigar, por ejemplo, cómo está compuesta la estructura del papel. O sea, fueron muchas cosas que hicieron que me fuera enamorando todavía más como de la ciencia. También, pues, los compañeros que nos encontraba ahí en la facultad, pues, hacían que pasaras, un rato más agradable, más ameno, ¿no? Porque fuera de que te ayudaban o tú los ayudabas con sus investigaciones o demás, pues, siempre, también te daban su apoyo, ¿no? Y te daban una palabra de aliento cuando lo necesitabas. Y de repente, sí hay veces en que uno, perdón, hay veces en que uno piensa que las conversaciones que uno tiene con la gente son, ¿cómo decirlo? Como triviales o superficiales, ¿no? Pero créanme que sí me acuerdo, por muy pequeño que haya sido el consejo, la palabra de aliento que me hayan dado, créanme que sí me voy a acordar, ¿no? De hecho, de repente recuerdo ciertas como conversaciones filosóficas con algunos compañeros de ahí de la facultad, ¿no? Y bueno, compañeros del posgrado. Entonces, recuerdo una vez, y lo recuerdo mucho, es algo que se me quedó muy marcado, que en el 2017 yo me estaba quedando muy tarde porque yo sentía que iba atrasado en mi proyecto, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a esforzar más porque pues la verdad veo que voy atrasado. Entonces, bueno, era un día que salí tarde, no recuerdo exactamente qué día era, pero salí, deberían de haber sido como a las 7 de la tarde más o menos. Entonces yo salí de mi cubículo y pues una compañera que estaba en el cubículo contiguo pues también iba saliendo, ¿no? Y ya nos pusimos de repente pues como que a platicar de cómo íbamos en nuestros proyectos y pues yo le comenté, ¿no? Yo le dije, oye, pues es que sabes que siento que voy atrasado con mi proyecto y la verdad, pues me gustaría regresar en el tiempo y que no sé qué. Y fue una conversación como muy filosófica la que tuve con ella, ¿no? Pero ella me dijo, bueno, pues ni modo, ya no podemos regresar en el tiempo. Y a mí la razón por la que se me quedó muy marcada esa conversación es precisamente por eso, porque también creo que acá en la facultad, el tener ese contacto con esa gente a mí me ayudó a valorar también el tiempo, ¿no? A invertirlo bien, porque al final de cuentas, pues el tiempo es algo que no regresa y es creo que el recurso más valioso que tenemos, ¿no? Entonces también aprendí pues a valorarlo mejor y a invertirlo de mejor manera, porque me di cuenta que pues sí estaba perdiendo mucho tiempo de repente en algunas cosas, ¿no? Y son otras cosas que me enseñaron mis compañeros también del posgrado. De repente yo también como que me clavo mucho de repente en el trabajo y había compañeros que me decían, oye, pero vamos a la cafetería, vente 5 minutos, vamos por un chocolate. No, tengo que seguirle, estoy muy atrasado, que no sé qué. Entonces también esos compañeros pues me enseñaron como que a dosificar o a manejar mejor mi tiempo, ¿no? Y a también a ser un poco flexible, porque de repente eh, a veces piensas que un problema se va a resolver porque le estás como picando o golpeando mucho ahí, ¿no? Y a veces no es la respuesta, a veces puede ser que estés tú picando aquí, pero la respuesta está por acá, ¿no? Y no la puedes ver precisamente porque estás bloqueado como mentalmente. Entonces son cosas que a mí, digamos, las fui aprendiendo de estos compañeros y que yo ahora busco dárselas a los demás. De hecho, recuerdo por ahí, en alguna ocasión, un amigo del que actualmente sigue por ahí en el posgrado, de repente estaba trabado también un día en un problema. Y yo estaba, fuera de su cubículo, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y me dijo, es que no me queda mi proyecto. Y le digo, ¿sabes qué? Te haría bien que te tomaras 5 minutos y vete a la cafetería o vete a caminar y eso ayuda a que se despeje tu mente y ya después regresas y continúas con tu proyecto y ya ves cuál es la falla, cuál es el problema, ¿no? Y ya, pasó el tiempo y después, que me lo encuentro a este compañero me dice, oye, ¿qué crees que sí me funcionó tu consejo? Y le digo, pues no, pues qué padre que sí te funcionara. Y es algo muy curioso porque realmente yo no puedo decir que sepa cómo funciona la mente y no creo que haya ser humano que pueda decirlo, ¿no? Pero es otro consejo que de repente también me dio un doctor que yo conocí en Canadá, ¿no? Y él, de hecho fue la última conversación, digamos, en persona que tuve con él y absorbí también muchísimas cosas de él. Hasta la fecha, todavía le sigo escribiendo correos y agradeciéndole por eso, ¿no? Y él me dio un consejo que a mí nunca se me va a olvidar. Y él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Es que a veces va a pasar, Isaías, que tú vas a tener ciertas ideas
Y cuando te pase eso, entonces tú, trae contigo una libretita y ahí apunta las ideas que vayas teniendo, ¿no? Y guárdalas, guarda ahí tu libretita, olvídate de ella y así hazle cada vez que tengas una idea. Y me decía, te apuesto que la siguiente vez que veas tu libreta te van a surgir más ideas con respecto a las ideas que ya habías hecho como anteriormente, ¿no? Y dije, ahora le voy a tomar ese consejo. Y hasta la fecha me ha funcionado. Y bueno, como les comentaba hace rato, pues yo no puedo decir exactamente cómo funciona la mente, pero es como que cierta parte de la mente como que puede trabajar como en segundo plano, ¿saben? Y de hecho esto lo comprobé con algunos amigos, mismos amigos que yo conocí ahí en la facultad. Porque yo de repente hubo una época en la pandemia en que yo les mandé un acertijo. Y ya, yo se los mandaba y al día siguiente ya me lo mandaban como resuelto, ¿no? Y también a mí me pasó así. Y de hecho en el libro en el que yo me encontré ese acertijo o ese problema, decía, tú vas a ver esta imagen y tienes que resolver que tales monedas se muevan hacia tal posición, pero solo tienes tales movimientos. Y inicialmente cuando tú ves el problema dices, ah, no, pues es que no se le ve por dónde. Pero abajo como recomendación en el libro decía algo así como, si no puedes inmediatamente resolver ese problema, vete a tomarte un café, vete a tomar un refresco, haz otra cosa, cualquier cosa que sea todo excepto pensar en cómo solucionar ese problema. Y dije, bueno, vamos a hacer el experimento a ver qué pasa, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente, creo que me fui a la cocina, y después regresé y volví a ver las monedas y ya pude, o mi mente ya como que en segundo plano había podido averiguar cómo mover las monedas de tal manera que cumpliera, con lo que pedía el libro en el problema, ¿no? Entonces, es como les comentaba hace rato, yo exactamente cómo funciona la mente, pues no lo sé, ¿no? Pero igual si les pasa eso de que de repente no sepan cómo resolver un problema, pues pueden dejarlo ahí en ese momento, váyanse a hacer otra cosa. Y la mente como que en segundo plano, cuando se relaja, como que tiene una capacidad de resolver el problema en segundo plano. Cuando ustedes no lo tienen, digamos, en el foco de su mente, ¿no? A lo mejor alguien de pedagogía o de neurología sepa mejor de este proceso, ¿no? Pero yo no lo he podido describir al 100% o averiguar cómo funciona, pero sí es un consejo que yo les doy, ¿no? Cuando tengan de repente un problema, pueden pausarlo como unos 5 o 10 minutos, váyanse a hacer otra cosa y cuando regresen, pues ya seguramente van a tener la respuesta en su cabeza, ¿no? Llega a pasar. Exactamente por qué funciona así, pues no se sabe como que a ciencia cierta, ¿no? Hay algunas teorías, pero bueno. Y bueno, pues así fue mi pasaje, digamos, a través de la facultad de ingeniería, ahora en el doctorado. Sí fue mucho esfuerzo, como les comentaba hace rato, sí, pues fueron horas de desvelo también, quizá no tanto como en la licenciatura, porque también pues aprendí muchísimas cosas de cómo dosificar mi tiempo, porque lo que ya les había comentado pues antes y demás, ¿sí? Entonces, pues yo seguí, digamos, de manera entre comillas natural durante mi doctorado. Pero sí llegó un momento en el que yo me empecé a como que a estresar de más. Y fue cuando yo llegué a mi último semestre, que era bueno, a mi último año más bien, que era en el 2019. Y es que para esto, bueno, a lo mejor algunos de ustedes saben que pues acá se pide como requisito, o al menos a mí me pedían como requisito, que tuviéramos 3 artículos científicos publicados, y es en cierto tipo de revistas, ¿no? Y mi estrés no era en sí porque yo fuera atrasado pues en general con las materias de mi doctorado y demás, sino porque yo cuando entré a mi último semestre, pues solamente tenía un artículo publicado. Y entonces, bueno, pues para esto, pues yo platicaba con otros amigos, ¿no? Pues que ya hubieran pasado a lo mejor por esa experiencia. Y una vez recuerdo mucho que platicando con un amigo también de ahí del posgrado, le digo, oye, ¿y a ti cómo te fue? ¿O tú cómo le hiciste? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue lo de la publicación de artículos? A ver, cuéntame un poco. Y ya me dijo, ah, sí, no te preocupes, en el último año vas a lograr sacarlos todos. Yo en ese momento dije, ah, caray, ¿a poco sí se puede? Y pues por la experiencia yo ya después comprobé que sí se podía, ¿no? Y así me he encontrado mucha gente en la facultad, gente que me ha hecho pues romper los ciertos como esquemas mentales que uno tiene, ¿no? No sé si se puede decir también malos vicios o limitaciones que uno mismo se impone de decir, ay, pues es que yo creo que no va a salir. Acá al contrario, con los amigos que yo conocí aquí en la facultad fue así de, bueno, no te preocupes, la parte más pesada de tu investigación ya está hecha, seguramente lo vas a lograr. Y yo saqué todo en mi último año. Yo me lo tomé así de, bueno, ok, está bien. Ya sé que se puede hacerlo, al menos que alguien ya lo logró, ¿no? Y sí sucedió exactamente de esa manera, hasta el punto en el que pues mis directores de tesis me buscaron que fuera a un intercambio a Canadá. Y pues pude estar por allá 3 meses, también fue una experiencia muy, muy padre.
Obviamente, pues como en toda experiencia hay ciertas como complicaciones, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor la complicación allá, pues fue el idioma, ¿no? Y no tanto porque yo no supiera inglés, porque, hola, ¿cómo estás? Saludos, sino porque uno piensa a veces en su cabeza que sabe algo, ¿no? Pero una cosa muy distinta es la teoría de la práctica. Entonces fue algo como muy curioso porque incluso todavía me recuerdo el primer día que yo llegué allá a Canadá. Llegué queriéndome hacer como el muy muy a un Subway, pero yo percibía que la gente solamente hablaba en francés y dije, ah, caray, pues entonces yo también tengo que hablar en francés nada más, ¿no? Y yo sabía un poco de francés. De hecho, yo estudié francés también acá en el campus de San Juan del Río, porque ustedes saben que está la Facultad de Idiomas. Entonces yo tomé un curso de francés, pero yo la verdad hace mucho tiempo que ya no practicaba, ¿no? Y pues sí, sí, tuvo que ser muy rudimentaria la comunicación que yo tuve con la gente del Subway, porque tuve que decirles esa. Entonces ese fue como que, ya después de acordarme me dio como risa, ¿no? Y bueno, son parte de las experiencias que uno tiene en la vida. Entonces sí se me quedó como marcado ya me da risa ahorita, pero sí se me quedó marcado el hecho de que yo entré a ese Subway y pues no pude comunicarme en francés. Y yo soy de esos, o ya tengo la mentalidad de decir, bueno, si no lo logré en esta ocasión, pues tengo que lograrlo en otra ocasión hasta como dé lugar, ¿no? De repente también a veces como que me empecino en lograr las cosas. Y bueno, ya para esto, pues un domingo antes de regresarme de Canadá, yo dije, no, esta es mi prueba de fuego, entonces voy a ir a un Subway y ahora sí voy a ordenar en francés. Entonces, pues fui al Subway y ya pude ordenar bien en francés, pedirle los ingredientes en francés y demás. Entonces, también fue algo que me dio una satisfacción como romper como cierto patrón de comportamiento, ¿no? Porque antes me daba mucho miedo hacer muchas cosas y como les comentaba hace rato, pues a lo mejor muchos de ustedes sabrán esas cosas a las que yo les tenía pues como miedo, ¿no? Entonces, pues es el hecho de estar en otro país con gente que no es tu gente, que tiene otras tradiciones, que tiene otro idioma, otra manera de pensar, son cosas que también te hacen crecer mucho, ¿no? Y es algo que también le agradezco mucho a la facultad y a los que estuvieron involucrados en esa parte, que es muchísima gente, por haberme dado la chance, pues, de poder estar en Canadá tres meses. Fue cuando conocí al doctor que les comentaba hace rato, que me dejó, fuera de ese consejo que me dio, me dejó muchos otros consejos que hasta la fecha yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y de cierta manera, pues, es como que se va perpetuando, a pesar de que ese doctor no está acá en presencia, digamos, o presencialmente con nosotros, pues creo que de cierta manera sus enseñanzas las van a tener ahora otras personas, ¿no? Porque uno como docente va perpetuando esas maneras de pensar o esos, consejos o esas maneras de resolver problemas, ¿no? De hecho, yo recuerdo con mucho cariño, esas conversaciones que tenía con ese doctor, porque yo de repente, no sé, cuando uno está como alumno o cuando está del lado del alumno, vas a la oficina de alguien que ya es doctor y dices, wow, ¿cómo lo logró? ¿Cómo se le ocurren tantas ideas? Yo recuerdo que iba a platicar con este doctor y de repente él, como si nada, sacaba una hoja de papel y me decía, ah, mira, Isaías, es que podemos hacer esto otro, y me dejaba la idea plasmada en el papel. Y de hecho, creo que por ahí tengo algunos papeles con algunas ideas que él me dio para poder hacer investigación, ¿no? Obviamente, es como siempre decimos acá cuando hacemos investigación, pues falta tiempo y manos a veces para hacer las cosas, porque de que hay miles de cosas por explorar, pues hay miles de cosas por explorar, ¿no? Pero bueno, y de hecho, mi última parte del doctorado, pues yo me la pasé allá, en Canadá. Jamás me faltó nada, la facultad me apoyó siempre muchísimo en ese sentido. Mi familia también siempre se volcó conmigo, afortunadamente y gracias a Dios, ¿no? Y bueno, pues llegó al punto de tener que regresarme para acá. Me llamaba la atención quedarme allá, pero bueno, de repente también por ciertos giros que da la vida, como hacía un comentario algún amigo por acá, pues al final ya decidí mejor no regresarme, ¿no? Y de repente al año siguiente, y bueno, para esto yo me regreso para acá un 5 de diciembre me parece, y ya estaban los rumores de la pandemia. Entonces también dije, bueno, por algo suceden las cosas, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera estado más tiempo por allá. Entonces todo se ajustó para que sucediera en tiempo y forma, ¿no? Entonces, y ese fue mi último año de doctorado. Pero bueno, para esto, pues ustedes saben, o algunos de ustedes sabrán que para poder completar el doctorado, pues uno tiene que acabar pues la tesis y tener todos los artículos y productos que te piden, que es, perdón, pues básicamente todos los requisitos que te piden para poder titularte. Entonces, bueno, yo regreso de Canadá, completo mi tesis, sí me tardé un poquito más por todas las complicaciones que hubo de la pandemia,
Y bueno, de hecho ese semestre, si mal no recuerdo, pues di clases en el semestre, bueno, en el propedéutico, que también fueron experiencias, la verdad, muy, muy, muy padres por conocer la manera en cómo piensan los chavos como de esas edades, ¿no? Y bueno, ese semestre pues seguí dando clases, di clases en ese propedéutico, di clases también en otro instituto, que me sirvió de cierta manera para foguearme y agarrar experiencia, ¿no? También al principio pues, pues es estar desvelándote, preparando tu material, luego de repente cuando estás en las clases ya no sabes de repente cómo explicar o por dónde irte, ¿no? Pero son cosas que uno tiene que vivir al final de cuentas, y lo compartía, y les quiero compartir esto que nos comentaba un doctor bueno, que ya falleció, que era el doctor Iván Terol, que bueno, también fue parte del posgrado de esta facultad, y él nos decía, ¿saben por qué los niños aprenden más rápido? Porque ellos no tienen miedo de equivocarse. Y fue otra cosa que a mí se me quedó como muy marcada y hasta la fecha, digamos, la resalto como muy positiva que aprendí de él, ¿no? Y dije, bueno, ya no voy a tener el miedo de atreverme a hacer esto, de hacer aquello, de aprender nuevos idiomas. Hasta la fecha todavía me gusta muchísimo a mí la parte de los idiomas. Creo que si yo no hubiera estudiado ingeniería, hubiera estudiado idiomas. De hecho, estaría pues, a lo mejor buscando el primer idioma o algo así. Era como mi sueño también, ¿no? Pero bueno. Pero siempre he tenido como que ese amor pues, al conocimiento, ¿no? Y son cosas que también te inculcan en la facultad. Y fuera de esa parte del conocimiento, pues también como comentaba hace rato, pues siempre te brindan una calidez, ¿no? Y apoyo que hasta la fecha, pues yo sigo muy agradecido pues, con toda la gente de la facultad, ¿no? Por el apoyo que me han dado y porque me han inculcado, pues, esa mentalidad de siempre buscar una solución, ¿no? Yo era una persona que buscaba siempre el pretexto para no hacer las cosas y ya aprendí a quitarme de eso, ¿no? Y seguramente tengo también otras cuestiones que debo de mejorar, pero bueno, de cierta manera, también uno aprende mucho de los alumnos, ¿no? Y esa es otra cosa que también quiero resaltar mucho. Porque me ha pasado que yo explico un problema a lo mejor de una manera o te explico la solución, pero es una solución desde mi punto de vista, ¿no? Y a mí ya me da gusto ver, por ejemplo, incluso me sorprende verlo en los alumnos que de repente yo estoy haciendo esto y les digo, bueno, fíjense que podrían sacar las coordenadas de estos puntos de esta manera. Y algún alumno, sin que yo le pregunte, me dice, oiga, profe, pero no podríamos hacerlo más rápido de esta manera. Y me quedo pensando y digo, ah, caray, no, pues sí, creo que de esa manera pues es más práctico y nos va a llevar menos tiempo, ¿no? Creo que tampoco hay que estar cerrados a aprender, aunque seamos o estemos ya de este lado, digamos, de los docentes, ¿no? Uno, pues al final esté en donde esté, pues va a seguir, uno sigue aprendiendo, ¿no? Estés parado en el lado del alumno o del maestro. De hecho, ahora que ya estoy parado del lado del maestro, pues la perspectiva de las cosas es muy diferente, ¿no? Te das cuenta que a lo mejor detrás de una hora de clase o detrás de un artículo científico, pues hay cientos de horas de tener que estar escribiendo, de tener que estar investigando, de tener que estar preparando unas diapositivas, de tener que estar recordando cómo funcionan ciertos métodos para resolver los problemas, ¿no? Pero al final es muy satisfactorio y también es algo que de cierta manera me gusta transmitirle a la gente, ¿no? Que aprendan a retarse a ustedes mismos y que hagan las cosas y adelante, rétense a hacer cosas nuevas que antes no habían hecho, ¿no? Eso es algo que también busco de cierta manera transmitirle a la gente, ¿no? Pero bueno, de hecho ese 2020 pues ya finalmente me titulé, si mal no recuerdo, un 11 de septiembre, creo que de hecho había 2 semanas después fue cuando sucedió el evento del carrito eléctrico que les había comentado hace rato. También, bueno, yo empecé a participar en este proyecto por invitación del coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica y Automotriz. Y pues también fue una experiencia muy, muy padre que me enseñó también de cierta manera a relacionarme con, por ejemplo, la gente del taller automotriz de la universidad, tener que estar coordinándome con los alumnos para hacer ciertas cosas. Entonces también fue otra cosa que me ayudó a crecer. Yo inicialmente, sí me lo pensé y dije, ay, pero es que yo nunca he trabajado en autos eléctricos. O sea, uno también como que se va poniendo como ciertas trabas en la mente, ¿no? De repente ciertas cosas en la mente como que, o problemas en la mente se van amplificando y realmente son como bien pequeños, ¿no? A veces es un obstáculo bien pequeño y en tu mente se ve así como bien grande, ¿no? Entonces, ese siguiente, el segundo semestre de 2020, pues ya empiezo oficialmente a trabajar yo como docente en la Facultad de Ingeniería. Y empecé también a trabajar en ese proyecto del auto eléctrico. Y bueno, no fue sencillo tampoco sobreponerme a ciertas situaciones, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que, por ejemplo, acá en la facultad, pues hay becas, ¿no? Entonces, siempre queda el qué voy a hacer cuando se me acabe la beca, ¿no? Pues ni modo, hay que insertarse en el mercado laboral y hay que buscar hacer algo, ¿no? Entonces, en mi caso yo no tenía demasiado claro qué hacer,
pero afortunadamente, como comentaba hace rato, pues la vida y las personas de la facultad, pues, y en general mis amigos, pues también me ayudaron como que a ir, como que descubriendo ese camino, ¿no? Y creo que realmente me siento muy satisfecho con la manera en que se desenvolvieron las cosas. Y al final suena como muy filosófico lo que voy a decir, ¿no? Pero es como decir, bueno, es que las cosas no pudieron haber sucedido de otra manera, ¿no? Tenían que haber sucedido así, haber estado con la gente con la que estuve, haber aprendido de la gente de la que aprendí, haberme enfrentado a los problemas a los que me enfrenté también, ¿no? Todo eso como que me fue, pues forjando y fue una experiencia muy linda estar también trabajando en el auto eléctrico. Fue cuando me di cuenta de qué tanto habíamos crecido como facultad. Porque ahora también pues ya había un laboratorio automotriz, ya había un taller automotriz, ya está ahora, por ejemplo, y fue un proceso que sucedió a lo largo del tiempo, pero pues ya también hay laboratorios para posgrado, entonces la facultad ha ido creciendo bastante, ¿no? A lo mejor alguien que solamente estudió la carrera conmigo y que ya no se quedó ahí, pues ya vería la facultad de una manera pues muy diferente y no solo es los edificios que se construyeron, ¿no? Creo que va más allá de hablar de un edificio, sino también hablar de la gente que llegó, de la gente que aporta y que también te deja muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad, ese primer semestre que di clases, que fue el segundo semestre de 2020, fue súper pesado. Yo creo que fue de los semestres más pesados en mi vida. También pasé por muchas situaciones. Todos pasamos por muchas situaciones porque pues tuvimos que adaptarnos al hecho de que había una pandemia, de que las clases pues tenían que ser virtuales. Entonces ahí me tienen preparando el material. A veces era dormirse hasta las 3 4 de la mañana. Pero ya luego platicando con otros compañeros también de la facultad me decían, no, pues sí, es que también mi primer semestre dando clases, perdón, me tenía que desvelar, estaba hasta las 3 4 de la mañana preparando, perdón, material y demás. Y dije, ah, bueno, pues no es como que nadie hubiera pasado ya por esta experiencia, ¿no? Ya había gente pues que había pasado por algo similar a lo que yo ya había pasado también, ¿no? Entonces, bueno, ese semestre se hizo la presentación del carrito eléctrico, por ejemplo, estuve involucrado de repente por ahí. Hay algún video por ahí donde yo estoy explicando una parte de cómo funciona el auto eléctrico, que es de las baterías, que bueno, ya no sé dónde habrá quedado, pero no sé, a mí ya no me dieron ganas de verlo de nuevo porque siento que mi explicación de repente ya no fue tan buena, pero como les comentaba hace rato, pues son experiencias, ¿no? Al final ya en este momento pues de mi carrera ya llegué al punto en el que, por ejemplo, llega una persona y quiere conocer de la carrera y pues ya le puede explicar con mucha soltura, ¿no? Pero ha sido a través de práctica. O sea, aparentemente las cosas suceden por arte de magia, pero hay procesos en los que a lo mejor pues no ves cómo se desarrolló la persona, ¿no? Entonces yo de tanta práctica y de tanto estar explicando, pues si practicas te vuelves mejor, ¿no? Tarde o temprano te vas a volver mejor o te vas a volver muy bueno. Y bueno, también parte de una experiencia es que, pues recuerdo todavía que un fin de semana antes de presentar ese carrito eléctrico, pues estábamos ahí dándole, trabajando ahora sí que a tope, todos estábamos preocupados porque había todavía cosas que acomodar y demás, pero fue muy lindo trabajar en ese proyecto. Y también una anécdota un poco curiosa que a mí me sucedió, y me recuerdo precisamente, creo que era ese viernes, era que yo estaba en mi cubículo trabajando, en mi cubículo que era mi cubículo, mi oficina de posgrado, y bueno, yo sabía que tenía que seguirle a cosas del carrito eléctrico porque yo estaba ya, digamos, colaborando y supervisando y demás. Entonces, ya me había salido de mi cubículo y recuerdo perfectamente que me dio un chispazo en la cabeza y dije, bueno, hay algo que se me está olvidando llevarme. Y me vino a la mente y dije, sí, ya sé que son los guantes, son los guantes de seguridad. Entonces, porque a mí mi papá pues siempre me ha hecho énfasis mucha parte en eso, ¿no? Oye, cuídate en cuanto a la seguridad, lleva bien tu equipo, cuida que esto, cuida que aquello. Él siempre me ha hecho mucho énfasis en esa parte, ¿no? Y bueno, no creo que haya sido una coincidencia todo lo que sucedió ese día, ¿no? Pero bueno, ya me regresé por mis guantes de seguridad y ya me fui a trabajar al carrito eléctrico. Pero bueno, resulta que, incluso a lo mejor algunos de ustedes que están por acá se acuerdan, ¿no? Lo que sucedió ese día. Entonces, resulta que en la parte frontal del carrito eléctrico pues tienen las baterías con las que funciona. Y yo pues estaba con una matraca que es una herramienta eléctrica. Entonces, llega un momento en el que yo estoy apretando uno de los tornillos de las baterías, porque estábamos ya ensamblando ya estábamos prácticamente en la parte final del carrito. Y entonces resulta que yo pego la matraca contra el chasis del carro y sucede un cortocircuito, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pues no pasó a mayores, no resulté dañado yo, no resultó dañado a ninguna persona y milagrosamente pues tampoco resultó dañado nada del carrito eléctrico, ¿no? Entonces
fue como que todo coincidió de una manera muy linda porque al final de cuentas, pues ese carrito eléctrico fuimos a presentarlo a Querétaro y la verdad fue muy satisfactorio estar en esa presentación, ¿no? Y no, no lo digo porque yo quiera alzarme o algo así, ¿no? O sea, hubo mucho trabajo detrás de alumnos, de maestros, de coordinadores y ya me dio una mejor perspectiva de lo que era dedicarme a la docencia y a la investigación, ¿no? Fue muy lindo haber participado en ese proyecto del carrito eléctrico y hasta la fecha pues le tengo mucho como cariño a ese carrito eléctrico por todas las experiencias que a mí pues me enseñó, ¿no? Y pues a partir de ahí he crecido, siento que he crecido mucho. Me daba mucho miedo, recuerdo yo, que regresáramos ya de la pandemia a dar clases presenciales porque yo decía, es que no estoy listo, ¿no? Yo no me sentía listo para dar una clase presencial. Pero me acuerdo perfectamente, y este era un semestre del año 2021, si mal no recuerdo, donde tuve una de mis primeras clases presenciales. Y bueno, yo doy materias en los últimos semestres de la carrera. Y bueno, resulta que ya dando esta clase me doy cuenta como que me desenvolví muy bien. Y dije, ah, caray, pues entonces mi miedo como que era como injustificado, ¿no? O sea, no tenía razón de ser ese miedo que yo tenía de estar parado frente a un salón dando clases, por ejemplo, ¿no? Entonces es como irse dando cuenta de las capacidades que tiene uno, pero no te vas a dar cuenta a menos que no te pruebes a ti mismo, ¿no? Pero bueno, ese también es una experiencia que recuerdo con mucho cariño y fuera de eso, pues hasta la fecha, he logrado también muchas cosas gracias también a la gente de la facultad pues que es gente que no se preocupa solamente por, ay, pues voy a salir ganando esto o aquello, ¿no? También es gente que ve la manera de beneficiarte o de que estés bien y la verdad es que eso se agradece mucho, ¿no? Y de hecho, gente con esa mentalidad, pues también te contagia a ti y tú también buscas aplicarlo pues, con los alumnos o con otros colegas, ¿no? Ver o darte cuenta de que no solamente son compañeros de trabajo, ¿no? Sino que realmente muchos de ellos, pues, se vuelven amigos y realmente te cuidan y buscan tu bienestar dentro de ese ambiente de la facultad. Y bueno, pues experiencias bastante interesantes que he tenido por ahí. Yo continué dando, por ejemplo, clases en semestre cero, cosa que a mí me gustó muchísimo por las conexiones también ahí que hice con los alumnos. Hasta la fecha algunos todavía me buscaban para que les resolviera, digamos, ciertas dudas, ¿no? Y también eso fue como dándome confianza para seguir adelante y decir, bueno, sí es lo mío esto, ¿no? No me equivoqué al elegir a la facultad, ni me equivoqué tampoco al elegir mi carrera de profesor y de investigador, porque me doy cuenta que sí estoy teniendo un impacto en los alumnos, ¿no? Y es eso, a veces cosas que uno considera como tan pequeñas como una sugerencia, a veces se convierten en un proyecto y dices, bueno, qué interesante tener esta influencia sobre los alumnos, aparentemente de una cosa que es bien, bien pequeñita, ¿no? Pero cuando te das cuenta, pues es que otra gente también te hizo lo mismo. Y de repente algunos alumnos, venían y me buscaban, por ejemplo, y me decían, oiga, profe, no sé cómo resolver esto. Y yo les comentaba cosas como, mira, pues tengo más o menos una idea de cómo hacerle, podrías irte por aquí o podrías irte por acá, pero te recomiendo que lo pruebes y lo investigues también por tu cuenta, ¿no? Y ya, a veces, pues ya el alumno ya no me volvió a buscar. Y a veces pasaba que, por ejemplo, esos alumnos me los encontraba semanas después y me decían, oiga, profe, muchas gracias, me ayudó a resolver mi problema. Y yo me quedaba así como de, ah, pero pues es que yo realmente no, pues como que no hice nada, ¿no? Y me decían, no, es que sí, la sugerencia que me dio, pues, la verdad sí me sirvió mucho por esto y por aquello. Y son cosas que te van haciendo darte como cuenta de cuál es o reforzando, cuál es tu vocación, ¿no? Y en mi caso, pues, como que esas cosas me han también motivado a seguir adelante y me han dado una confirmación de que, pues, realmente estoy haciendo lo que debería de hacer, ¿no? Porque, y bueno, yo también esto lo recuerdo mucho del discurso de graduación que nos dieron en la preparatoria. Yo soy de la prepa UAC, por si no lo sabían. Y bueno, el coordinador dio un discurso como muy filosófico, ¿no? Cuando me tocó graduarme y nos decía algo como lo siguiente: cuando ustedes escojan su carrera, va a ser como escoger la esposa con la que van a estar casados el resto de su vida. Y cuando se levanten, puede ser, dependiendo de si su elección es buena o mala, puede ser que se levanten con mucha alegría o diciendo, ay, otra vez tener que ir a trabajar, o ay, otra vez tener que estar con la misma persona. Entonces, como que eso también de cierta manera te da conciencia, ¿no? Y te da una idea de qué tipo de mentalidad tiene la gente que te formó. Pero tú no lo puedes ver ya hasta años después, como les comentaba hace rato, que tú vas como conectando los puntos, ¿no? Y es cuando al final de cuentas, pues agradeces tener pues esa formación, esos profesores o esa gente que estuvo
detrás de ti respaldándote y alentándote y ayudándote a ser mejor, ¿no? Pero bueno, básicamente pues esa fue un resumen muy general de lo que ha sido pues mi trayectoria en la Facultad de Ingeniería y pues hasta la fecha pues me siento bastante satisfecho de lo que he logrado, no sin el apoyo obviamente de muchísima gente, ¿no? Hay muchísima gente que está detrás de esto. A lo mejor nada más se ve la punta de la lanza, pero no se alcanza a ver la lanza, ¿no? Y da mucha satisfacción también ver el desarrollo pues de la gente a la que tú has estado apoyando como los alumnos, ¿no? Como les comentaba hace rato, hay gente que yo, por ejemplo, le di clases pues en un curso propedéutico y de repente te los encuentras y resulta que están trabajando en tal empresa o resulta que están estudiando, por ejemplo, una maestría, ¿no? Entonces realmente es muy satisfactorio ver ese desarrollo que tiene la gente, ¿no? Y yo me doy cuenta también porque, pues, por ejemplo, bueno, no sé si esté por aquí, pero por ejemplo, la maestra Gaby, pues le tocó verme desde que yo estaba en la preparatoria hasta ahora que ya soy docente, que ya soy investigador, que ya doy clases, que ya tengo, por ejemplo, una plaza de tiempo libre y demás. Y bueno, y veo cómo se emociona, ¿no? Por al darse cuenta de todo el desarrollo que tuve desde que yo estaba en la preparatoria hasta que yo llego, digamos, ya a dar clases por acá, ¿no? Yo era una persona completamente diferente, como les comentaba hace rato. Yo era muy tímido, me daba pavor exponer en clase. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez la maestra Gaby en la prepa nos puso a exponer en la clase y nos decía, pero sin leer, no tienen que leer, y nos hacía mucho énfasis en que no teníamos que leer, ¿no? Pero bueno, yo estaba tan nervioso que pues al final acababa leyendo de la hoja porque para mí era inevitable y pues obviamente sacaba bajas calificaciones en pues en esas materias donde se trataba de que tú expusieras un tema, ¿no? Entonces, pues es como les comentaba hace rato, es ir venciendo como ciertos miedos, a veces la vida solita te va poniendo las pruebas, no busquen huirlas porque a veces uno le huye, digamos, a esas pruebas o lecciones, pero esas lecciones o pruebas como que te vuelven a buscar a ti, ¿no? Es como bien curioso. Hay cosas que uno no se puede explicar en la vida, pero bueno. Eh, pues nada, pues básicamente eso era todo como el resumen que les quería compartir por acá de mi trayectoria en la facultad. Quizá estoy omitiendo algunas cosas, pero bueno, es complicado resumir 16 años de estar en la facultad en 30 o 40 o una hora, ¿no? 30 40 minutos o una hora. Entonces, pues nada, a la gente de la facultad que me está viendo por acá, pues felicidades, sepan que ustedes están en una gran facultad, todos ustedes hacen una gran facultad y me refiero a todos, desde los docentes, administrativos, alumnos, todos son los que hacemos esta facultad y créanme que de todos he aprendido muchísimas cosas, no solamente de mis maestros, también aprendo de mis alumnos, también aprendo de los administrativos, de las secretarias, de la gente que se dedica a darle cuidado también a nuestra facultad, ¿no? Creo que eso es otra cosa que también busco contagiarle a la gente, que siempre se puede aprender algo positivo de los demás sin importar, digamos, pues su posición dentro de la facultad, ¿no? Al final de cuentas, pues son tus colegas y ya me ha tocado conocer gente muy linda por acá. Y bueno, pues yo espero también, o si ya hablo, digamos, en una perspectiva futura, pues espero seguir, digamos, pues generando ese impacto, ¿no? De una u otra manera me gustaría seguir generando ese impacto para detectar ese potencial en la gente, ¿no? Porque de repente puede que haya un alumno o una persona con mucho potencial, pero es que si nunca se lo dices, a lo mejor nunca lo va a averiguar, ¿no? Y a lo mejor tú eres la única persona que se está dando cuenta, ¿no? Y que puede hacer esa diferencia. Entonces es como dice esa frase, ¿no? De que los pequeños actos o los pequeños detalles hacen una gran, diferencia. Pero pues bueno, espero que les haya gustado esta semblanza de mi trayectoria acá en la facultad. Espero que esto de cierta manera pues los inspire. Perdón, como comentaba hace rato, pues siempre va a haber momentos, donde uno se desanima de repente, por más que te guste cierta materia o cierto semestre, va a haber momentos en donde va a haber altibajos por una u otra situación. Pero bueno, son pruebas naturales que la vida te va poniendo, ¿no? Y hay que irlas superando y siempre de una u otra manera uno va acompañado, ¿no? También ese es otro miedo que yo tenía de repente. Yo decía, bueno, es que seguramente en algún punto de mi vida, yo voy a estar solo, ¿no? Por ejemplo, o la gente ya no me va a apoyar, o ya no me van a buscar. Yo siempre, de hecho, tuve ese miedo, y es por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Esas experiencias de cierta manera que les comentaba, pues te van marcando. De repente que no llegue tu pareja de baile, por más que sea un festival de la escuela primaria o kinder, son cosas que sí como que se van quedando como en la mente, ¿no? Y se te va generando de repente un complejo en el que dices, bueno, es que la gente ya no me va, como que ya no me va a recordar o ya no voy a causar, como que no vaya a causar impacto, ya no, ya se van a olvidar de mí, ¿no?
Y el tiempo me ha demostrado lo contrario, ¿no? Gente que hasta la fecha todavía me agradece que les haya explicado ciertas cosas y me dicen, oiga, pues es que ustedes, buen profesor, como les comentaba hace rato, de repente no me la creía, ¿no? Pero de repente ya también he tenido que trabajar en eso y empezar a confiar un poco más como que en mis capacidades y saber que siempre se puede sacar, pues las cosas adelante, ¿no? Creo que eso es otra. Creo que quizá de todo lo que he mencionado es algo de lo que más me ha gustado estar en la facultad, que hay gente que tiene esa mentalidad de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, se le puede buscar solución. Siempre, siempre, siempre se busca una manera de solucionar las cosas y al final de cuentas creo que le hace un buen homenaje eso o dignifica mucho la profesión que es ingeniería, porque al final ingeniería te habla de que tienes que ingeniártelas para resolver algo, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por haber estado por acá en esta transmisión, espero que les haya gustado y bueno, próximamente estaré haciendo otro tipo de transmisiones, por acá hablando como de otros, temas a lo mejor relacionados a lo que hablé por acá de la docencia y demás. Pero bueno, pues muchas gracias y que pasen una buena noche. Hasta luego.